Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Era un martes como cualquier otro. Ya íbamos tarde. Solo eran 5 cuadras. Siempre había llevado a mis niños así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo. Ponte a salvo. Gobierno de México.
Muy buenas noches tengan todos. En nombre del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de enfermería, un espacio diseñado para fortalecer nuestra práctica profesional, compartir experiencias y seguir impulsando una enfermería basada en evidencia. Agradezco de manera especial al doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, por su constante apoyo, liderazgo y visión que permiten que estos encuentros académicos sean posibles. Hoy nos reúne un tema de gran relevancia en la atención de urgencias: tiempo es cerebro, una frase que encierra la importancia de actuar con rapidez, precisión y trabajo en equipo en los pacientes con evento vascular cerebral. Cada minuto cuenta, no solo para salvar neuronas, sino también para preservar la calidad de vida y lograr que nuestros pacientes, posterior a un tratamiento, pues puedan tener lo más posible una vida funcional o lo más cercano a ello. Antes de continuar con esta sesión, me gustaría dedicar un momento muy especial en memoria de nuestra gran colega y amiga, la maestra Carla Margarita Domínguez Romero, quien formó parte de nuestro comité de enfermería. Esta sesión es dedicada para ella porque ella contribuyó para que todo esto fuera posible, por su invaluable contribución, compromiso, su legado perdurar en cada enseñanza de todos nosotros. Les invitamos a guardar un minuto de silencio en memoria de la maestra Carla. Voy a empezar. Para continuar con esta sesión, es un honor presentar a nuestra ponente invitada, la maestra Venus Lisbeth Sonora. Ella reconocida profesionalmente con amplia experiencia en el área de urgencias. La maestra Venus nos va a compartir la ponencia titulada Tiempo es cerebro, en el cual abordará la importancia del reconocimiento temprano del evento cerebrovascular y el papel esencial en su manejo. Me permito leer un poco de la gran trayectoria de la maestra. Este es un resumen cortito porque trae una trayectoria muy, muy avanzada. La maestra es Venus Lisbeth Sonora García, tiene maestría en la alta dirección e inteligencia estratégica, enfermera especialista intensivista, cuenta con diplomados con gestión directiva, neurocrítico, urgencias y trauma e investigación, exsecretaria de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, expresidenta de la Asociación de Enfermeras Intensivistas de Ciudad Juárez, tesorera actual de la Asociación de Enfermeras Intensivistas de Ciudad Juárez, miembro del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, enfermera certificada por la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería y COMLE, certificada por American Heart Association, BLS-ACLS y actualmente profesora titular del aula de simulación clínica e instructor certificado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Regional 66. Maestra Venus, un honor tenerla aquí, bienvenida. Muchas gracias, Emily. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por continuar con esta capacitación y en especial a nuestro comité de enfermería. Y pues agradeciendo que todos estén ahorita para iniciar esta webinar de Tiempo es Cerebro, pues quiero compartir esta clase el día de hoy en honor a nuestra compañera Carla, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, pero siempre va a seguir en nuestros corazones. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con este tema tan relevante que hoy en día, pues, se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de tiempo de cerebro, de código stroke y de diferentes códigos que, sin duda alguna, pues, nos siguen dando que aprender, ¿no? Y que desarrollar habilidades durante este proceso. Entonces, pues voy a permitirme iniciar. Declaro pues no tener ningún conflicto de interés ante la información que yo les comparto.
Y pues damos inicio con esto, ¿no? Principalmente el entender los minutos que necesitamos y que son muy valiosos para la atención de un paciente crítico, en especial lo que vamos a ver por evento vascular cerebral, pues estos minutos que siempre nos dicen, ¿no? La primera hora como hora dorada. ¿Qué es importante para nosotros como profesionales de enfermería? Siempre va a ser el priorizar nuestras intervenciones, ¿no? Priorizar nuestras intervenciones, en todo lo que podamos nosotros disminuir los tiempos. Y esto nos habla de diferentes protocolos. En este caso vamos a ver un poquito lo que es protocolo de código ictus o código cerebro, como en algunas instituciones está especificado. Y tenemos también que necesitamos, pues que haya un tratamiento oportuno, ¿verdad? Que siempre contemos con el insumo para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. Que podamos también manejar este proceso sistematizado. Cuando hablamos de un algoritmo, ¿no? Cuando hablamos de un protocolo, de estrategias que nos dicen que si las hacemos es mejor, pues esto ya está probado. Es enfermería basada en evidencia, es medicina basada en evidencia, y por lo tanto necesitamos llevar este proceso sistematizado. Es importante también la gestión, una gestión adecuada, pues de tanto el recurso físico, de la manera en que podamos hacer traslados rápidos a los servicios correspondientes, y más que nada, les digo, en cuestión de este equipo multidisciplinario que se tiene que formar, pues que todos colaboren en esta gestión. Y claro que una vez que ya tenemos este tipo de pacientes, pues está el monitoreo avanzado, ¿verdad? El monitoreo avanzado, pero yo siempre les digo, iniciamos con algo clínico, algo que no nos cuesta, que no tenemos que tener la tecnología más avanzada, y vamos a verlo durante esta plática, que en realidad con un monitoreo clínico esto nos ayuda bastante la evolución y a evitar complicaciones en los pacientes. Entonces, finalmente, si nosotros tenemos un paciente con EBC en un periodo de menos de 4.5 horas, que podamos saber que es un paciente que puede tener mayor probabilidad de desarrollar menos complicaciones y que le vaya mejor en lo que es la isquemia cerebral, pues ¿qué pasa cuando nos llega y nos toca que esos pacientes ya pasaron a otro tiempo, ¿no? Se complican más, tenemos pacientes críticos, neurocríticos, y finalmente algo que no lo vemos todavía, a lo mejor este impacto que tenemos, pues es que nos olvidamos de esta parte, ¿no? De esta persona que ustedes ven, que puede ser funcional, que puede trabajar y que finalmente es una persona que puede ser el sustento de su casa, de su hogar. Entonces, pues tiempo perdido va a ser cerebro perdido. Cada vez que pase el tiempo, pues vamos a perder pues más neuronas en el cerebro de este paciente. Por lo tanto, tenemos que hacer intervenciones oportunas. Hablarles un poquito de estadísticas, pues seguimos, creo que esto ha sido muy redundante, ¿no? El saber y el decir, pues código infarto, estamos en primer lugar a nivel mundial de enfermedades isquémicas de corazón, ¿no? Principalmente, pues lo que es el infarto. Y en segundo lugar, estamos con el evento vascular cerebral. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares son de las primeras causas de muerte a nivel mundial. A nivel México también tenemos estos en los primeros lugares. ¿Y qué pasa? Que todos estos, yo les digo, todos nosotros tenemos un riesgo, ¿no? El simple hecho nada más de ser profesionales de la salud, ya tenemos un riesgo que es el estrés, ¿no? Entonces, todo esto, el estrés, el sobrepeso, el alcoholismo, el tabaquismo, todos estos factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿no? Entonces, esta parte de nosotros decir, bueno, pues si todo el mexicano, la mayoría vive con un factor de riesgo, o 2 o 3, pues tenemos que trabajar bastante para que estos pacientes no nos lleguen a un hospital con un evento vascular cerebral. Nos dicen que el evento vascular cerebral es el factor de riesgo más frecuente. ¿Cuál? Pues la hipertensión arterial. Que este enemigo silencioso, nos damos cuenta que podemos estar hipertensos y no nos damos cuenta hasta que se dispara la presión y acudimos, ¿no? Por una epistaxis, por una cefalea o bien por una hipertensión no controlada. Entonces, bueno, pues
para el 2030, estamos 2025, 2030, pues se pronostica todavía aún más aumento en estas enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, lo que es el EVC, el evento vascular cerebral, también representa una de las primeras causas de discapacidad en los adultos. Siendo esto, de una vez que cursa una persona, un paciente con un evento vascular, pues va a tener discapacidad motora, sensorial y del habla, por lo tanto va a tener estas secuelas. Y entre más tiempo pase y menos nosotros detectemos a tiempo, pues mayor va a ser el daño cada vez. Nos dicen que aproximadamente por cada segundo se mueren alrededor de 32,000 neuronas y por cada minuto hasta 2 millones de neuronas. Entonces, pues hay que tratar de que minimicemos esos tiempos, que al paciente le vaya mejor, pero tendremos que trabajar mucho en el primer nivel de atención, ¿no? No nada más cuando ya nos llega el paciente altamente complicable. Entonces, evitar menos secuelas en las personas que padecen un EVC, pues es mucho trabajo y vamos a tomar algunas estrategias. Les voy a mostrar cuáles intervenciones son las más adecuadas para nosotros como profesionales y claro, para todo el equipo multidisciplinario que también en este momento esté viendo esta sesión. Siendo el EVC una urgencia neurológica debido a todos estos mecanismos lesionales, pues nos da un tiempo, ¿verdad? Un tiempo para nosotros tener que establecer un objetivo. Y el objetivo principalmente en estos pacientes con un evento vascular cerebral, pues es restablecer ese flujo sanguíneo cerebral. Lo más rápidamente, lo más precozmente para evitar que ese cerebro, esa parénquima cerebral no esté y no se haga más isquemia, ¿verdad? Más daño, más muerte, más apoptosis de neuronas. Entonces, sí necesitamos lograr que este tiempo cada vez se reduzca más. Entonces, vamos a ver algunos puntos. Primero que nada, quiero hablarles sobre una definición, ¿verdad? Definición en lo que son los eventos vasculares cerebrales. Tenemos que reconocer pues, ¿qué es? ¿Qué tipos o cómo se clasifican? Esa es la palabra. ¿Cómo se clasifican? ¿Qué tiempo es lo que nosotros tenemos como mínimo para actuar? Y este evento vascular se define como un síndrome clínico que va a ser un desarrollo rápido de signos y síntomas que nos dan un resultado o unos signos y síntomas en cuestión de una afección neurológica focal. A veces global, esto lo menciona como lo define la Organización Mundial de la Salud, que va a persistir por más de 24 horas y que nos puede conducir a que este paciente fallezca, ¿sí? Entonces, existe el infarto cerebral, la isquemia cerebral transitoria, la hemorragia intracraneal y tenemos también como clasificación la trombosis venosa cerebral. Muchos conocemos pues el evento vascular cerebral, ¿verdad? El EVC. Otros pueden mencionarlo como ictus. Podemos también en algunas palabras, ¿no? Que si yo puedo hablar de un EVC y a lo mejor no lo entienden, pues también derrame cerebral, infarto cerebral, ataque cerebrovascular, aploplegia, EVC. Entonces, estas son algunas de los términos que se pueden utilizar para definir esta parte, ¿no? Y si nosotros vemos estas imágenes que les pongo, pues en primer lugar y con mayor porcentaje sigue siendo el de mayor predominio en estadísticas, el EVC de tipo isquémico, ¿no? Cuando vemos que esta parte en cuestión del cerebro, dejen nada más poner el puntero, esta parte que vemos aquí empieza a perder flujo sanguíneo, ¿verdad? Ya sea por un trombo que se haya alojado en algunas de las arterias cerebrales o bien un émbolo, ¿verdad? Que haya viajado y se haya también alojado, lo que no permite que haya un flujo, ¿sí? Y otro puede ser también por una aterosclerosis, acúmulo de grasa, ¿no? Típico del infarto también. Entonces, la trombosis comúnmente del 20 al 50% se presenta por un trombo, un 30, un 35% por una embolia. Y si nos vamos al otro lado, ¿no? En el caso donde ya hay una hemorragia, pues comúnmente es aproximadamente un 20, un 25% y nos habla que una de las que más tiene esta parte de hemorragia, pues es parte de la arteria carótida interna.
También tenemos un EBC isquémico transitorio. Y les pongo aquí su definición porque se define como un episodio de alteración neurológica focal sin evidencia de infarto cerebral, ¿sí? Esto porque es demostrado por estudios paraclínicos. Aparte también, esto puede ser con una duración de segundos a pocas horas, o sea, hablando de menos hasta de 1 hora. Entonces, estos son los 3 tipos que comúnmente vemos. ¿Y cuál es la relevancia de yo decirles esto? Pues porque tenemos que diferenciar, saber cuáles son los estudios más apropiados para cada uno, o bien cuál es el tiempo y qué cuidados debemos de tener, principalmente en cuestión neurológica, o bien el uso de una terapia fibrinolítica. Hablando de infarto cerebral en específico, que es el más frecuente y principalmente es dado por la hipertensión también arterial sistémica, nos puede definirse por esta alteración o muerte neuronal que limita este flujo sanguíneo cerebral. Nosotros lo podemos definir o se puede diagnosticar pues una vez que el médico solicita la tomografía, se toma la tomografía y ya se ven las zonas donde pues se encuentra ese infarto cerebral. ¿Cuáles son los signos clínicos o consistentes que se dan? Pues vamos a ver ahorita una tabla en donde estas escalas o estrategias nos ayudan a identificar en específico qué es lo que tenemos que ver. Déjenme paso esta rápidamente anterior. Esta imagen que les pongo aquí abajo nos ayuda bastante a conocer también, que claro que no es un tema en específico que les hable yo sobre anatomía y fisiología, pero saber que hay un sistema como es el polígono de Wills, ¿sí? Este sistema arterial que va a mantener esta circulación también en nuestro cerebro, pues de aquí va a depender que nosotros también sepamos identificar o analizar como enfermeros dónde está la oclusión, ¿sí? ¿Dónde está la oclusión? Para ver cuáles son los síndromes que me va a dar en cuestión de respuestas al momento de la valoración neurológica. Es importante, les digo, porque pues si nosotros nada más estamos a lo que el médico nos dice, pues finalmente pues no podemos establecer un juicio o un razonamiento clínico, ¿no? Entonces es importante, vamos a ver un poquito ahorita más adelante sobre los estudios que tenemos o las escalas para poder valorar esto. Ya ahorita que vimos el isquémico, ahora bien, vamos a ver la parte del EBC hemorrágico. Se va a definir como síntomas de alteración neurológica focal debidos a una colección de sangre en donde, pues en el parénquima cerebral. Entonces, esto comúnmente, pues puede estar en el sistema ventricular o bien también pues en donde alrededor, ¿no? En el espacio subaracnoideo, demostrados ya sea por una neuroimagen o bien por la patología. Comúnmente, lo que presentan estos pacientes es una tríada, ¿no? Vemos una tríada que en ocasiones hay cefalea presente en la mayoría de los casos, hasta el 40%. Pueden presentar náuseas, vómito, disminución del nivel de la conciencia, hasta un 50%. Y el paciente que ustedes le verifiquen su presión y esté con una presión arterial sistémica elevada, entonces también el 90% de los casos lo presenta. Que ahora sí, ya identificando un poquito isquémico hemorrágico, ¿cuál es la parte que tenemos nosotros que trabajar? Bueno, pues el que nosotros conozcamos cuáles son los protocolos que existen para nosotros poder tomar acciones y también pues algún protocolo ya sistematizado, ¿no? Nos habla de minimizar los tiempos, nos ayudan, y todos estos protocolos nos ayudan a mejorar la atención. Están, que en mucha de la bibliografía que yo les comparto, están los PAI, ¿sí? Los protocolos de atención integral en lo que son las enfermedades cardiovasculares, que está el de código infarto, está el de código cerebro, que vamos a enfocarnos en este código cerebro, la guía de RESISTE de cerebro por parte también de lo que es el ISTE.
Las guías y recomendaciones, hay una guía de práctica clínica también para los eventos vasculares cerebrales isquémicos de una actualización 2022. También estos que existen también están muy prácticos, el MIDE o el MIDE, que es lineamientos para el manejo también de evento vascular cerebral. Y pues si nos metemos también ya un poquito a estas complicaciones que pudiéramos tener y qué es lo que una vez que un paciente se nos complique con un evento cerebral que nos llega también a caer en paro, pues también saber qué podemos hacer, ¿no? También está el ACLS, el ASLS, que podemos también nosotros consultar y pues llevar a la práctica. Estos son por algunos mencionarles, existen más, pero estos son de los que les quiero compartir, que se me hacen muy prácticos. Y bueno, ahora sí vamos a ver un poquito sobre las intervenciones que tenemos que hacer para pues disminuir estos tiempos y mejorar esta atención, que son nuestras atenciones de enfermería, nuestras intervenciones. Y estamos hablando que existen pues estos tres niveles de atención, que en el primer nivel de atención las acciones básicas, acciones de promoción, pues los tenemos que retomar, ¿verdad? Estemos en un segundo nivel, creo que el primer nivel de atención no únicamente ocurre en un hospital, ¿verdad? En una unidad de medicina familiar, en un consultorio, sino estas acciones de primer nivel las podemos hacer de manera hasta personal, cada uno de nosotros, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros conocidos, ¿no? Que muchas de las veces hasta que no estamos enfermos acudimos a un hospital. Entonces, estas acciones que es identificación de factores de riesgo, ¿verdad? Desde modificables, no modificables, yo ahorita les comentaba, hay muchos que son modificables, tanto una dieta saludable, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, que pueden ser positivos, pues bueno, o sea, tratar de modificar esos hábitos. Eso está desde el primer nivel de atención. ¿Qué pasa ya en un segundo nivel de atención? Pues nuestras acciones van a estar centradas en un cuidado cerebrovascular, en donde existen algunas fases y principalmente vamos a ver esta fase de puerta aguja, ¿no? Donde inician los síntomas y luego después qué es lo que sigue, qué es lo que le tenemos que hacer y cuánto tiempo tenemos para mejorar la atención. Esto nos habla de un inicio oportuno del uso también de neuroprotectores no farmacológicos, que son, también existen muchas neumotecnias que las vamos a ver, que son los cuidados que vamos a hacer nosotros, ¿no? No únicamente la terapia fibrinolítica, tenemos todavía una función más importante que es el cuidado neurológico. Y dentro de esta ventana terapéutica, para poder revertir los cambios, pues necesitamos saber hasta qué tiempo podemos nosotros actuar de manera rápida y después de eso, ¿qué más tenemos que hacer? En un tercer nivel de atención es lo mismo de segundo nivel de atención, pero acá pues tal vez ya vamos a tener también un poquitos de cuidados más especializados para pacientes que hayan sido manejados con terapia endovenosa o una craniectomía. Entonces son pacientes que sí o sí pasan a terapia intensiva y tienen un manejo un poquito más especializado. Dentro de nuestras intervenciones en el primer nivel de atención, yo les comento, hay la manera de poder aplicar algunas escalas para medir los factores de riesgo y ver también la estratificación de riesgo. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí en esta tabla que les pongo en su parte, en la pantalla derecha, en la parte superior, vemos que un paciente que cuente con una presión arterial, si ya el simple hecho de que esta presión arterial ya esté arriba de 130/80 o bien no sabe la cifra, pero está cursando con cifras muy altas, ya estamos hablando que hay un factor de riesgo que es igual a 1 punto. Entonces, entre más puntos se agreguen a esta estratificación, pues mayor va a ser el riesgo de tener o de desarrollar un evento vascular. Estamos hablando que puede tener el paciente una fibrilación auricular, pero no lo sabe, ¿no? Entonces vamos a ir tomando de punto en punto, hablando de tabaquismo, de colesterol, de diabetes, de actividad física. Si es una persona que no hace ejercicio, pues ya estamos agregando otro punto. Y si su peso tiene un índice de masa corporal mayor a 30, pues estamos hablando también, pues a lo mejor otro punto que sería la obesidad.
Entonces, de aquí, si ya tenemos 6, 7, 8 puntos, pues no hay duda que este paciente sí puede desarrollar y por lo tanto tenemos que decirle qué tiene que identificar una vez que inicie con los síntomas para que acuda rápido al hospital, ¿no? Y la otra es que, pues, ayudar a que este paciente controle su presión arterial, que acuda al cardiólogo para que le trate su fibrilación auricular y todos los demás factores de riesgo que podemos nosotros dar esa promoción a la salud. Hay también en el PAI de código cerebro está una escala que se llama escala de ABCD. Nos ayuda también, y fíjense, a mí se me hizo muy interesante porque un paciente con isquemia cerebral transitoria, que yo les comentaba, podía darse en menos de una hora, puede ser en cuestión de esta puntuación. Si nosotros tenemos a una persona que tiene mayor de 60 años, ya es un punto. Si está hipertenso, ya son 2 puntos. Si es que ya está presentando como que debilidad de alguna de los brazos o a lo mejor alguna alteración de repente del lenguaje, pero nada más es transitorio, ya estamos hablando de 2, 3 puntos más. Y en el caso de que dure más en este caso de una hora, pues son 2 puntos, pero si son de 10 a 59 minutos, estamos hablando de un punto. Y si le agregamos que este paciente todavía es diabético, pues es un punto. Imagínense, estamos hablando de 6 a 7 puntos, que un riesgo alto a que esta persona dentro de los próximos 7 días desarrolle un evento vascular cerebral. Entonces, creo que si nosotros conocemos estos datos, estas gráficas o estas tablas que podamos nosotros estar analizando y tomando esta puntuación, ya estamos previniendo que este paciente llegue a cursar este evento, ¿sí? Entonces, esto es desde un primer nivel de atención que tenemos que seguir trabajando en esta parte. ¿Qué estrategias tenemos para nosotros poderlo detectar de una manera oportuna? Si hablamos en esta parte de una detección oportuna, creo que ninguna de las escalas que les voy a compartir de estas mnemotecnias les va a llevar más tiempo. Esto inmediatamente, por ejemplo, una de las que fueron creadas por la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias en colaboración con AMESBASC, son la estrategia camaleón, ¿no? La debilidad de la mitad del rostro, de la cara, ¿sí? Otro es mano caída, ¿no? O en este caso, pues que la mano, al momento de levantar la mano y el brazo, pues esta no tenga fuerza y se caiga o no se pueda levantar. A la LE del lenguaje, donde el paciente no puede o no tiene la capacidad de pronunciar palabras, o arrastra las palabras muchas de las veces, y finalmente ON de teléfono, ¿no? Donde rápidamente si identificamos estos 3 puntos se tiene que pedir ayuda. ¿Y para qué? Para que sea trasladado rápidamente a un hospital en donde todavía tengamos tiempo de apoyar y disminuir ese daño cerebral. También tenemos que en realidad todas las escalas, la que ustedes se les haga, la que ustedes se aprendan, pero manejar una estrategia para detectar rápido en base a los signos. También está esta, que es la Cincinnati, donde también pues hay asimetría de la cara, asimetría facial, igualmente se cae un lado de la cara. Nosotros, ¿cómo lo podemos medir? Simplemente le pedimos al paciente, nos puede mostrar sus dientes o sonría y únicamente pues se le va a ver los dientes de un lado, ¿no? La otra parte va a permanecer los labios juntos o cerrados. En el caso, por ejemplo, del signo del brazo caído, pues simplemente le pides levante sus 2 brazos y un brazo va a bajar, o simplemente ese brazo, si es que no lo puede mover ya, no se va a levantar. O bien puede tener esa pérdida de sensibilidad y sí los puede levantar, pero se le baja el otro brazo, ¿no? Y el otro, pues, es lo del lenguaje. ¿Qué le vamos a decir? Pues que nos diga algo consciente, ¿no? Algo coherente. Entonces, de ahí nosotros vamos a poder saber si este paciente tiene una alteración, una ataxia, que esté en este caso batallando para expresar. O en ocasiones, pues simplemente nos comprenden lo que les decimos, pero no pueden emitir un lenguaje o la voz. El otro punto también es la estrategia rápido, que es de la American Stroke Association,
Esta nos habla sobre rostro caído. Aquí nos meten una parte que es alteración del equilibrio, que muchas de las veces también llegan a cursar. Lo que es la pérdida de la fuerza del brazo o de una pierna de manera contralateral, en este caso la lesión, que ahorita lo vamos a ver. Impedimento visual repentino, dificultad para hablar, y la O es de obtener ayuda rápida. Entonces esto también la escala rápido. Y bueno, por mencionarles estas tres, la Camaleón, la Cincinnati, la Rápido, la que ustedes quieran tomar es válida, siempre y cuando pues sí lo detectemos a tiempo. Son escalas muy amigables para aprendérnoslas, y que en cuanto nosotros veamos que una persona viene batallando, que está arrastrando una pierna, o sea, ya es algo que estamos diciendo, este paciente acaba de presentar o está cursando, o desde cuándo tiene así, ¿no? Para solicitar inmediatamente su ayuda. Una de las principales funciones de enfermería va a ser siempre que nosotros conozcamos ese protocolo. Si no conocemos los protocolos, ¿cómo vamos a actuar, no? Puedo identificar, pero ya me quedo sin hacer nada. Simplemente busco que le den ayuda, pero yo como enfermero, ¿qué más tengo que hacer? Entonces, el reconocimiento y la detección temprana siempre va a ser fundamental, porque nosotros ahí vamos a valorar los cambios en la función neurológica. Siempre nos dicen, la alteración de la conciencia ya es un signo de deterioro neurológico. Entonces, el que su paciente no esté alerta o simplemente no le responda como esperemos que una persona responda, pues entonces ya tenemos que ver qué tenemos para nosotros ofrecerle, ¿no? En el segundo y tercer nivel de atención, aparte de este inicio oportuno, pues están estas medidas de neuroprotección. Y también nosotros ver si está en una ventana terapéutica para poder aplicar una terapia fibrinolítica. Esa es una del manejo prioritario, para que este paciente, en cuanto tenga positivo alguna de esas estrategias, se le haga inmediatamente su tomografía y pues identifiquemos que si es un isquémico, se tromboliza, si es un hemorrágico, no se tromboliza. Entonces, les puse esta tablita, les hice estas imágenes que nos ayudan a identificar cómo en el tiempo puerta aguja, que va de 0 minutos, ¿sí?, hasta menos de 60 minutos o los 60 minutos, que tenemos esa hora, ¿no? Esa hora dorada para nosotros poder actuar. En punto número 1, en tiempo 0, que les comento, va del inicio de los síntomas, y muchas de las veces, a veces ya viene cursando, pero tenemos que saber desde cuándo inicia para saber desde qué momento vamos a contar. Identificar los signos de alarma, esto es prioritario, ya ahorita les comentaba sobre la estrategia Camaleón, la Cincinnati, también está la escala FAST, ¿no? El tiempo de inicio y la activación de código cerebro. Esto es lo más importante. Después ya nos vamos a 0 a 10 minutos, que esto de las escalas se hace hasta en 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Rápidamente, en lo que observas ya no llevas ni 1 minuto cuando ya identificaste en realidad que tenga alguno de los signos de alarma. Dentro de el número 2 el siguiente punto, que es hasta 10 minutos, pues tenemos que una vez que llega el paciente, rápidamente se monitoriza, se toman signos vitales, incluyendo glucosa, para saber que su deterioro neurológico no sea por una hipoglicemia, que comúnmente llega a pasar, ¿no? Entonces, signos vitales, tomando en cuenta presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la valoración inicial desde cómo es el proceso de respiración, la glucosa, y inmediatamente, si es que necesita oxígeno, pues poner oxigenoterapia, así como hacer lo que es la venopunción, tomar accesos intravenosos, de preferencia pues todos arriba de diafragma, ¿sí? Y valorar neurológicamente al paciente. Entonces vamos a ver cuál es las escalas, o bien lo que tenemos que nosotros hacer inicialmente como enfermeros para hacer una valoración neurológica. Está la escala de Niche, que también esto es una piedra angular para este manejo. Y la gestión oportuna de traslado. Desde el momento que este paciente llega a un hospital, ¿quién está enterado? Pues comúnmente al momento de que se activa un código cerebro,
entra un equipo multidisciplinario. No únicamente está el médico y la enfermera, sino están los jefes de servicio, terapia intensiva, están los chicos de estudio y de imagen, los camilleros, que también dentro del protocolo está un apartado donde dice que los camilleros en menos de 15 minutos ya deben de estar listos para haber trasladado a un paciente a una tomografía. Por lo tanto, yo cuando les doy estos cursos a los camilleros también les digo, ustedes pues desde un principio saben si el tomógrafo funciona, si el servicio de rayos X está disponible o en qué momento no pueden pasar a los pacientes porque hay otros programados, pero estas urgencias en cualquiera de los casos se tienen que priorizar. Es por eso que actúan sistema directivo, sistema operativo en cuestión de esta priorización. Y bueno, dentro ya también nos dice de 0 a 15 minutos ya debe de estar en traslado este paciente para una tomografía de cráneo, ¿sí? Si no hay tomografía, hay resonancia, pues una resonancia, pero esto tiene que ser rápidamente una imagen diagnóstica y el traslado siempre seguro, ¿verdad? Un traslado seguro para que este paciente no únicamente lo traslade el enfermero con su camillero, ¿no? Siempre tiene que ir un médico para que pueda rápidamente hacer la valoración y el diagnóstico de imagen. Y aparte, la enfermera siempre tiene que ir acompañando al equipo médico junto con el camillero, ¿sí? Sabemos bien que en ocasiones se va el camillero, se va el médico y enfermería se queda en su área, ¿no? Entonces aquí es importante siempre ir ambos y todos en conjunto a llevar al paciente. De 0 a 20 minutos también nos dice que aquí ya deben, o sea, ya los 20 minutos, 15 a 20 minutos ya debe de estar la imagen de tomografía. ¿Para qué? Para hacer una evaluación de la terapia fibrinolítica. Aquí está la escala de Aspect, que ahorita la vamos a ver, pero nos va a ayudar para saber cuánto es el porcentaje que está con isquemia dentro de ese cerebro, o bien la escala de Niche, ¿sí? La gestión de la terapia fibrinolítica, si al momento de que me llega un evento vascular y desde antes, desde lo principal que yo les había dicho, hacer una gestión adecuada, saber con qué trombolítico cuento, ¿sí? Saber con qué fármacos, si tengo alteplase, tenecteplase, o sea, cuáles son los fármacos que yo tengo para tratar un paciente con evento vascular cerebral, para hacer la gestión adecuada. Y bien, una vez teniendo la imagen, pues aquí les pongo, ¿no? Un EVC isquémico se tromboliza inmediatamente si está dentro de su ventana, o bien un paciente con hemorragia, pues no se va a trombolizar. Entonces, por eso es importante que esto se haga rápido y que también enfermería sepamos analizar, ¿verdad? Para tener y evitar, ahora sí que vigilar y evitar complicaciones. Ya posteriormente y antes de los 60 minutos, si el paciente está cursando con un evento vascular cerebral y lleva menos de 4.5 horas, entonces enfermería aplicamos el fármaco, ¿no? Bajo indicación médica, previa monitorización, estar siempre vigilando las complicaciones y estar valorando su estado neurológico, así como aplicar la terapia fibrinolítica, siempre en menos de 4.5 horas de inicio de los síntomas. Ahora bien, ¿qué pasa posteriormente a una trombólisis, no? Si ya este paciente fue trombolizado o bien no fue trombolizado porque no estaba en esa ventana y a lo mejor fue un EVC hemorrágico, pues entonces también, tanto puede ser una craniotomía, ¿sí? Que el médico, el neurólogo, el neurocirujano, tenga que drenar, ¿no? Ese contenido de acuerdo a sus criterios, pues también tenemos que saber que esta fase posterior, pues él puede ser también candidato a una terapia endovenosa o bien esta craniotomía. Entonces, estos minutos, la verdad es de que todo esto se debe de hacer y tenemos que lograr que tanto el enfermería con todo el equipo médico podamos lograr esto. Algo tan simple que todos los días hacemos enfermería es checar la presión arterial, ¿verdad? Que es muy sencillo y rápido.
y que nos da y nos permite mantener estable a un paciente. Tenemos que hacerlo, nos dicen que, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos un paciente con evento vascular cerebral, sí o sí tenemos que verificar la TA cada 15 minutos, ¿sí? Durante la primera hora, cada 15 minutos. Después, a la segunda hora, hasta dentro de lo que son 5 horas más, ¿sí? Hasta la sexta hora va a ser la TA cada 30 minutos. Y ya después de este tiempo, ya arriba de 6 horas, entonces hasta 24 horas la vamos a hacer cada hora, ¿verdad? La TA cada hora, por eso tenemos nuestras hojas de registro para estar anotando todas las presiones. Porque bien nos dicen, la presión arterial sistólica mayor a 180 o presión arterial distólica mayor a 105, tenemos que nosotros saber que si nos piden un antihipertensivo intravenosa, ya lo tenemos que tener nosotros listo, o haber preguntado con el jefe de servicio, tenemos este fármaco, pues para saber. ¿Qué pasa si se nos hipotensa el paciente? Pues también tener y saber el manejo de todos los vasopresores con sus bombas de infusión. ¿Cuáles son las metas en específico del paciente neurocrítico? Pues nos dan una presión arterial media entre 90 y 110 que nos permitan disminuir o aumentar el flujo sanguíneo cerebral, pero disminuir esa isquemia cerebral. O sea, necesitamos que ese cerebro mantenga un buen flujo sanguíneo para no hacer más isquemia de lo que pudiera ya tener. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, debe de estar en menos de 185/110. Durante el tratamiento debe de estar en menos de 185/110 y posterior al tratamiento, igual. O sea que tenemos que mantener una TA estable. Es importante que, o sea, nada más la presión y todos los signos vitales que estemos tomando continuamente, en específico les digo la presión, la glucosa, pero también es importante ver los patrones respiratorios. Y esto entra dentro de un monitoreo básico, clínico, ¿no? Que muchas de las veces queremos irnos a lo avanzado, lo que ya existe ahorita con la neuromonitoreo y demás, pero tenemos esto tan básico como signos vitales. Y aquí nos habla, si yo valoro a mi paciente, cómo está su respiración, cómo está su ritmo, cómo está respirando, pues yo también puedo analizar y esto ayuda a mi aportación sobre la valoración neurológica en dónde es que tenga alguna lesión, ¿no? Si tiene una lesión biemisférica o diencefálica, pues vamos a ver estas tan conocidas por enfermería, ¿no? Cómo respiran los pacientes o cómo es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Entonces, todas estas tipos de respiraciones creo que es nada más darles una mención de lo importante que es seguir con nuestros signos vitales y seguir siendo bien analíticos, ¿no? No que ya ahorita la tecnología pues nos apoya bastante, pero que no se olvide esa parte de analizar y de observar. ¿Para qué es importante los signos vitales? Pues principalmente para evitar complicaciones. Si yo los estoy checando cada hora, me pueden arrojar ciertos datos, ¿no? En donde yo pueda actuar de manera rápida. Pero ¿qué pasa si digo, ay, ahorita le checo la presión, ya se la acabo de checar, pero ya pasaron 2 horas, ahorita se la verifico, ¿no? Pues ya estoy viendo que el simple hecho de que yo no mantenga una presión estable, que haya hipertensión, que haya bradicardia y que el patrón respiratorio esté irregular, entonces eso ya son signos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Ya sea que, un ejemplo, un paciente que se haya trombolizado y luego, pues como complicación, nos empezó a sangrar, ¿no? Empezó con una hemorragia. ¿Cómo yo lo voy a identificar como enfermero si yo no estoy valorando una placa de tomografía, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay un resangrado en este paciente, más en un paciente adulto mayor, que este paciente después de una trombólisis haya sangrado, estado como un evento isquémico y después como complicación no sangre intracerebral? Entonces, ese sangrado si es rápido, obviamente si es comúnmente es arterial, que se expande rápidamente en comparación a un venoso, ¿no? Que es más lento lo que es el sangrado, pero en este caso, como les digo, estos sangrados que son muy comunes, subaracnoideos, nos va a hacer desplazamiento, ¿no? Este aumento de la presión intracraneal, este desplazamiento que nos llegan a hacer muchas de las veces herniación cerebral y que pues es el actuar de enfermería para la valoración. Creo que esto es fundamental.
Ahora bien, viendo sobre la valoración neurológica, si yo tengo que un paciente llega y nosotros lo empezamos a valorar, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Pues siempre determinar el nivel de conciencia, ¿sí? La conciencia nosotros lo podemos medir y comúnmente en la hoja de enfermería siempre ponemos, ¿no? Yo les digo, ¿por qué somos tan cerrados en poner? Pues está alerta o está orientado, ¿no? Está desorientado, o sea, creo que tenemos que trabajar primero en el primer punto, que es el nivel de conciencia. Después del nivel de conciencia, entonces vemos el contenido de este cerebro, ¿no? O sea, decir, está alerta, pero está confuso o está desorientado, ¿no? Entonces, o está letárgico y cuando yo le hablo, pues responde, pero vuelve a quedarse dormido. Entonces, o bien, si está en estupor, pues yo le hablo, la respuesta verbal son mínimas, pero tengo que hacerle un estímulo doloroso fuerte para decir está en estupor. Entonces necesitamos saber exactamente cómo es el nivel de conciencia para nosotros poderlo pues plasmar y saber qué tenemos que hacer como enfermeros. Después de eso también, del punto número 1, determinar el nivel de conciencia, es también ver pues todos los procesos o alteración como la disartría, las afasias, las praxias, las apraxias, ¿no? Que están relacionados a las lesiones que llegan a tener de manera neurológica. Y la hemianopsia bilateral o la ataxia. Esto, les digo, el simple hecho de platicar o de hablar o saber que no puede hablar es lo que nos hace también la pauta para saber qué tenemos que valorar como enfermeros. Otra valoración neurológica y rápida que tenemos que hacer siempre, pues es la medición de las pupilas, ¿no? ¿Qué tenemos que valorar? Pues el tamaño, la relación entre ellas y la respuesta a la luz. Y esto nos habla que al menos en urgencias tengamos que hacer la medición cada 30 minutos y más aún cuando ya nosotros trombolizamos, que tenemos que estar valorando cada hora, al menos cada hora estar valorando las pupilas, estar valorando el estado neurológico, el estado de alerta, todo. Para nosotros saber si a lo mejor este paciente se nos empieza a poner las pupilas en anisocoria, pues también es un signo de hipertensión intracraneal, que no es inmediato, pero que tenemos que rápidamente identificar. Otro punto es que cuando nosotros valoramos lo que son las pupilas, los ojos, pues también tenemos que ver, porque es muy común que los pacientes que atraviesan un ictus, pues tengan una hemiplegia contralateral. ¿Qué significa aquí? Que en el caso, por ejemplo, que pues la lesión sea de la zona supratentorial, entonces vamos a tener que este paciente puede tener una mirada hacia la lesión cuando es supratentorial, pero cuando es infratentorial, entonces la persona comúnmente va a tener la mirada hacia el lado sano. Es por eso que les pongo, porque comúnmente cuando el paciente está volteando para el lado derecho, entonces la hemiplegia va a ser contralateral, va a estar su brazo izquierdo y su pierna izquierda tal vez tengan parálisis o parestesia, pero los ojos van a voltear para el lado contrario, ¿sí? En el otro punto, por ejemplo, que también tenemos y que podemos observar, que este paciente llegue a presentar a lo mejor datos de hipertensión intracraneal, ¿en conjunto con qué? Con lo que ya medimos, la presión, lo que es el patrón respiratorio, y aún así ver todavía los ojos del paciente, pues es que si está con parálisis de la mirada, ya sea hacia arriba, o en este caso aquí nos está diciendo que puede haber una lesión en el tálamo, pero si vemos que hay desviación de los ojos hacia arriba, o bien pues que tenga la anisocoria, pues estamos hablando de hipertensión intracraneal. Muy común también es nuestra valoración en el paciente, ¿no? Que cuando nosotros estamos valorándonos, por ejemplo, en el área de urgencias, que llega el paciente con EBC en trayecto, entonces vamos a ver que si yo el simple hecho de buscar una vía periférica, de ver que no, pues lo puncioné y ni movió el brazo, ¿no? Pues ya estamos hablando que este brazo pues no lo puede mover, o sea, tiene una paresia en ese brazo, ¿no? Y por lo tanto, pues no es recomendable nunca canalizar en los lados donde tienen la lesión,
¿verdad? O sea, no porque no lo mueva, pues lo tengo que hacer ahí, sirve de que no se mueve, ¿no? Sino, del lado contrario nosotros debemos, ¿no? Otro punto que si no hay dónde canalizarlo y nada más ese brazo, pues ni modo, lo tenemos que hacer ahí. Pero sí es importante nosotros también saber cómo podemos plasmar y qué tenemos que hacer para hacer esta valoración. Aquí, por ejemplo, este dibujo que les pongo aquí abajo es algo de lo que les decía, ¿no? De la hemiplegia contralateral, que está opuesto al lado de la lesión. Aquí, por ejemplo, se ve lesión cerebral en el lado izquierdo y la hemiplegia está del lado derecho, ¿sí? Entonces, pues esto es algo rápido que nosotros identificamos. Aquí está el parálisis del nervio facial, que también es importante porque nosotros también tenemos que conocer los pares craneales, nervios craneales y cuál es la respuesta que nos dan, ¿no? Esta parte también que dentro de lo neurológico, hablándoles ahorita de este proceso que es bien importante para enfermería, pues esta escala la aplican muchas de las veces, pues siempre los médicos esto es ahora sí que punto, ¿cómo le llaman? Pues punto importante, ¿no? Piedra angular, para que vean, por ejemplo, lo que es la evaluación sistemática de lo que es el déficit neurológico. Y de manera cuantitativa sepan si este paciente pues está con un evento vascular cerebral. Con esta escala pues se puede definir bien si es recomendado trombolizar un paciente. Nos hablan que, por ejemplo, mayor a 4 y menor a 25 puntos, que sería entre un evento vascular moderado o un moderado a severo, es recomendable trombolizar. Si este paciente en su puntaje, yo les pongo aquí un ejemplo de la escala de Nish, lo que evalúa desde el nivel de conciencia, nivel de conciencia que ahorita lo veíamos, alerta, somnoliento, estupor, coma, o bien nivel de conciencia en cuestión de cómo lo que nosotros le vamos a preguntar, nivel de conciencia de acuerdo a las órdenes que queremos que haga, mirada conjugada, evaluar la apariencia facial, lo que es lo motor tanto del brazo como de la pierna, cómo es el lenguaje, la ataxia, la sensibilidad, la disartría, todo esto se evalúa y una vez que, por ejemplo, aquí, con todos estos puntos que yo les pongo aquí, nos da una puntuación de 19 puntos, lo que nos dice que es un paciente con EBC moderado a grave. Por lo tanto, por la recomendación, pues es un paciente que sí se tiene que trombolizar. Pero, ¿qué pasa si llega a salir un 3 de Nish, ¿no? Pues es un leve y no se recomienda trombolizar porque nos va a dar más, de hecho aumenta más el riesgo de una hemorragia intracraneal, entonces pues no se debería de trombolizar, ¿sí? Y nos piden también que, por ejemplo, ya se trombolizó el paciente. ¿Qué sigue de aquí? Ok, yo vuelvo a aplicar la escala de Nish. Y si yo la aplicara ahora, por ejemplo, pueden ustedes observar, enseguida le pongo otra evaluación y empezamos a ver el nivel de conciencia, sigue somnoliento, pero ya al momento de nosotros hacer la pregunta, pues ya va mejorando, demás. Y después de la trombólisis, ¿cómo se dice? Por ejemplo, a la hora que yo la llegue a hacer, ya tiene 5 puntos, ¿no? Y 5 puntos, ¿qué nos dice? Pues ya que ha disminuido este déficit neurológico. ¿Qué puede aumentar? Pues también puede aumentar porque este paciente que se trombolizó de un evento isquémico, después de nosotros seguir haciendo la escala de Nish, pues también, o sea, puede que se complique más de acuerdo a los resultados de la escala que hagamos. Nos recomiendan evaluar cada 15 minutos, al menos la primera hora, ¿sí? Cada 30 minutos, 5 horas después y cada hora hasta las 24 horas. Y si se fijan, es algo similar. Yo no nada más tengo que valorar escala de Nish, sino también presión arterial. Entonces, es un conjunto de actividades que tenemos que estar haciendo continuamente. Aquí también está lo que es la escala de Aspect, que comúnmente pues los médicos pasa al paciente a la tomografía, la valoran, pero pues yo como enfermero les digo, eso también es muy importante, no porque no sea una competencia, yo no voy a diagnosticar un EBC, ¿no? Yo no lo voy a diagnosticar por imagen, mucho menos, pero sí me sirve a mí como enfermera saber qué tanto es la afección o qué tanto es los cambios isquémicos que está presentando para saber qué es lo que yo tengo que cuidar también en mi paciente.
Comúnmente la escala de Alberta o el ASPEC, ¿no? Alberta Stroke Program, que nos dice es un score rápido para ver, una vez que se toma la tomografía, evaluar qué cambios isquémicos tempranos hay y en lo que es la circulación cerebral. Comúnmente nos dicen que de las principales que hay afecciones, la arteria cerebral media. Y esta pues se hace sin contraste, se hace la tomografía y una vez que están los resultados, pues un TAC normal son 10 puntos, pero si hay una lesión afectada, por ejemplo aquí en el territorio de la anterior de la arteria cerebral media, que es el M4, M5, M6, cada una que va siendo afectada se considera un punto, ¿sí? Se va dándole un punto. Entonces, por ejemplo, si son más de 7 puntos, hay afectación de al menos 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. Si el aspecto es menos de 7 puntos, entonces hay afectación superior a 1/3 del territorio, lo que dicen que si tú trombolizas, entonces es mayor riesgo de sangrado. Entonces, sí es importante pues también conocerlo, saber que también estas evaluaciones en enfermería tenemos que saber de ello. Y bueno, ya una vez que está la evaluación inicial, que ya tenemos tomografía, que ya hay una escala de Niche y que esta nos dice si amerita trombolizar, entonces en enfermería estamos listos. Nuestro objetivo va a ser, como todo, tratar de apoyar al paciente para que ese infarto no se extienda más, limitar ese daño y reducir la morbimortalidad asociada. Aquí comúnmente se hace que el paciente o el familiar firme un consentimiento informado de todos los riesgos que pueden haber. Dentro de la terapia fibrinolítica tenemos que conocer también como enfermeros cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, de lo que es la terapia fibrinolítica. También hay unos puntos de la terapia endovascular, pero hablando de lo que es la fibrinólisis que nosotros vamos a hacer, pues nos dice, si el paciente, así rápidamente nada más, si es mayor de 18 años, si se diagnosticó con isquemia cerebral causante, o sea, que sea causante de un déficit neurológico y sus síntomas son menos de 4.5 horas, se puede, o sea, ya esos puntos ya nos indican que sí. Ahora ver las contraindicaciones, ¿no? O sea, eso está indicado en esos pacientes, pero ahora ver qué es cuando no lo podemos hacer. Y ahí, por ejemplo, la escala de ASPEC que nos marca, ¿no? TAC muestra infarto multilobar y potencialidad de más de 1/3 del hemisferio cerebral, que está esta escala que ya se llega a aplicar, el trauma cerebral, el EBC en los meses previos, al menos 3 meses, ¿no? Alguna cirugía, que el paciente esté con crisis convulsivas al inicio, síntomas menores y aislados, menor a 4 de la Niche. O sea, todas esas son contraindicaciones absolutas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las relativas? En el caso, por ejemplo, de los síntomas es que estén remitiendo espontáneamente a un infarto moderado, la cirugía mayor a 14 días previos, creo que eso ya se hará consideración del médico, tanto el embarazo, el infarto agudo al miocardio o alguna hemorragia que haya tenido en días previos, ¿no? Por el riesgo de que si yo trombolizo, pues pueda que esta hemorragia gastrointestinal se vuelva a hacer presente. Entonces, bueno, conocer todo esto es importante, más que nada para dar un inicio. Y bueno, ahora sí que nos compete en la cuestión de enfermeros como la terapia fibrinolítica, ¿no? Al momento de nosotros hacer un medicamento, pues tenemos que saber que ese fármaco tiene una vida, una acción, ¿no? Que tiene una acción, que tenemos que saber cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones y algo bien importante, cómo lo vamos a preparar y administrar. Siempre cuando nosotros tenemos este tipo de fármacos que son carísimos, ¿verdad? Que es un fármaco que fácilmente va a estar arriba de 70,000 pesos y que va a ser una sola dosis. Entonces, pues debemos estar atentos siempre a las complicaciones y que ese fármaco pues sea administrado de la manera correcta. Tenemos que ver un punto número 1 que es antes de la preparación, ¿qué tengo que saber? Al menos uno, pues las indicaciones, ¿no? Que esté indicado por el médico, que haya una indicación médica, saber cuál es la dosis que le corresponde, que ahorita les vamos a ver los puntos, un ejercicio rápido, la vía intravenosa exclusiva,
¿sí? O sea, si nosotros vamos a canalizar, hacer la venopunción, tiene que ser exclusiva para la aplicación del fármaco y debe de estar arriba del diafragma, preferentemente con un calibre, de 18, 14 hasta 16, ¿no? Pero sí que esté bien permeable. Ahora, los criterios de inclusión y exclusión, eso también será importante porque ya lo vimos, o sea, en qué está indicado, cuándo está contraindicado. Y antes de la preparación siempre monitorizar a nuestro paciente, si está hemodinámicamente estable, cuáles son sus signos vitales, su presión, su glucosa, todo eso tiene que estar antes de esto. Antes de la preparación también un punto que quiero mencionarles es que aparte de la preparación del fármaco, sabemos que en esos momentos de monitorización ocupamos líneas a veces arteriales, punciones arteriales, colocación de sonda vesical, alguna intervención que tenga que invadir al paciente, ¿sí? De manera que ya sea con una punción o alguna cateterización de sonda vesical, como les comentaba. Entonces, es importante hacerlo antes, ¿sí? Antes, porque ya de una vez que nosotros pasemos el trombolítico, pues tiene mayor riesgo de que posteriormente eso queramos ponerle algún acceso venoso extra, alguna sonda y podamos hacer sangrar a este paciente. Ahora bien, durante la preparación ya me preparé. Ahora, ¿qué voy a hacer durante la preparación del fármaco? Estamos hablando que siempre antes de preparar el fármaco es una asepsia estricta, ¿con qué? Un lavado de manos estricto, ¿no? Siempre los 5 momentos aplicarlos y al momento de preparar el fármaco, pues de preferencia su uso de cubreboca y estar haciendo la asepsia adecuada al reconstruir el fármaco. También es importante siempre hacer un feedback. Si yo vi la indicación, tengo que repetir, doctor, voy a aplicar el fármaco, va a ser la misma dosis, verificar dosis, indicación, que sean al menos los 5 correctos. Sabemos que ahorita ya hay como 15 correctos, ¿no? Pero al menos eso sí debe ser seguro. Ya claro que hay que ver que no esté caduco, que esté a temperatura adecuada, pero ver principalmente que sea el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta. O sea, esto sí lo tenemos que verificar. Y la dosis, porque a mayor dosis, o sea, si yo no coloco una dosis o si me paso de la dosis que me están indicando por 1 mililitro, por 2 mililitros, también esto excede, o ahora sí que la dosis excede, la dosis recomendada excedida, incrementa también el riesgo de sangrado. Durante la administración, cuando ya estoy aplicando el fibrinolítico, pues monitoreo de signos vitales cada 5 a 15 minutos, principalmente la TA. O sea, todo lo tenemos que monitorizar siempre, pero la TA también es importante, al menos esa también cada 5 o 10 minutos, pero no olvidarnos de los signos vitales básicos, ¿verdad? Porque también hay complicaciones que se pueden presentar durante la administración y en cuanto yo detecte a los 5 o 10 minutos, por ejemplo, una por hipersensibilidad, que lo más común es el angioedema, pero de las más comunes en cuestión a la relación de lactilice, pues es la hemorragia. Entonces, sí tenemos que estar verificando signos vitales, valoración neurológica continua para identificar, por ejemplo, esta triada de Cushing en cuestión de los signos vitales y nuestra valoración neurológica. Evitar punciones venosas o arteriales innecesarias ya posteriormente durante la administración. Y en caso, aquí les pongo en mayúsculas, ¿no? Suspender y avisar, ¿verdad? Suspender y avisar si encontramos cefaleas intensas, cambios así rapidísimos o disminución del estado de alerta, o bien una hemorragia, ¿no? Una hemorragia, que aquí en la hemorragia pues hay que vigilar esta parte porque puede ser una hemorragia leve o puede ser algo severo, en lo cual pues tengamos que inmediatamente suspender. En cualquier sangrado, cuando ustedes identifiquen que empieza a sangrar de la encía, por ejemplo, de manera leve, pues sea un sangrado leve, pero rápidamente avisen al médico, doctor, ¿suspendemos o continuamos, no? Porque a veces son leves, o sea,
es común que llegue a lo mejor de donde uno lo puncionó a salir un poquito de sangre por ahí, ¿no? Pero no se hace como tal una hemorragia, pero ya una hemorragia severa que pueda ser a algún punto del cuerpo del paciente, o bien pues cerebral, que no sabemos hasta que no se hace inmediatamente una tomografía, que haya un resangrado, entonces, o un sangrado después de un isquémico, sí es bien importante rápidamente suspender y avisar. Después de la administración, ya una vez ya le puse el trombolítico, después de la administración, ¿qué voy a hacer ahora? Vigilar los signos de hemorragia, siempre, ¿verdad? Todo donde yo instalé sonda, donde instalé catéter, donde si yo puse una sonda nasogástrica, lo que haya puesto, tenemos que verificar datos de hemorragia, abrir la boca del paciente, ver sus encías, porque a veces el sangrado es abundante y no logran deglutir, ¿verdad? Tenemos afectación neurológica, por lo tanto, necesitamos estar verificando hasta la boca del paciente. Evitar cateterismos 24 horas después y no administrar ningún medicamento. Si es que ustedes ven una indicación por el médico, hay que corroborarlo, porque comúnmente después de la trombólisis, al menos hasta las primeras 24 horas, no se administran ninguna parinas de bajo peso molecular, ningún anticoagulantes, aspirinas, ¿sí? No se administra. Entonces, y por último, importante, registrar siempre dosis, hora, en qué momento estoy tomando signos vitales, cuáles son las presiones después, antes. Todo esto debemos de estar anotando. Entonces, se escucha sencillo, pero en verdad tenemos que no se nos pase ninguno de estos puntos. Parte de las generalidades postrombólisis, pues está nuevamente el estado neurológico durante la terapia fibrinolítica, cada 15 minutos, al menos la primera hora, y después cada 30 minutos las siguientes 5 horas, algo similar a que les puse ahorita del lado de la presión. Y después de cumplir 24 horas posterior a la terapia fibrinolítica, pues debemos estar conscientes que tenemos que preparar al paciente, si es que ya trae oxígeno, con lo de la tomografía. Posterior al tratamiento debemos de mantener una presión menos de 180 la sistólica y 105 diastólica. Y bueno, para la preparación, si nada más observamos esta forma en que nosotros tenemos que revertir los frascos para poder hacer la preparación con el frasco de agua para inyección y con con lo que es el polvo, ¿verdad? Del lactilice, que vienen siendo, extraen de 50 miligramos con 50 mililitros, que son 2 frascos que tenemos que preparar para preparar una dosis total de 100 mililitros con 100 miligramos. Entonces, el fármaco de elección va a ser el Alteplase, ¿sí? De manera intravenosa en esta fase aguda del EBC, con un total de dosis de 0.9 miligramos kilo, ¿sí? Con una dosis máxima de 90 miligramos kilo. La forma de cómo se administra son el 10% durante 1 minuto y el 90% durante la primera hora, ¿sí? Un ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo, es un paciente de 80 kilos. 80 kilos, de acuerdo a la dosis total, es por 0.9 que nos da a 72 miligramos, ¿sí? Háganlo ahí su fórmula para que lo dominen un poquito más. Van a ser 2 frascos de 50 miligramos, ¿sí? Que es en total sus 2 frascos van a ser los 100 miligramos. Y a estos 100 miligramos, a estos 2 frascos, pues a uno le voy a retirar para que me queden la dosis que yo voy a administrar. Entonces, 100 miligramos menos 72 miligramos, que es lo que está indicado por su peso. Entonces me restan 28 miligramos, que estos se van a desechar siempre para mayor seguridad. Esto es importante, les digo, porque a veces lo podemos cargar y se nos va un poquito más del fármaco y estamos administrando dosis de más. Entonces, lo ideal es que ustedes tomen su jeringa, quiten 28 miligramos, los dejen aparte o los desechen, ¿sí? Porque en realidad ya no lo van a volver a utilizar. O sea, no es de que a ver por si le falta, ¿no? Es la dosis nada más que es. Entonces lo desechan por seguridad y únicamente se quedan con los fármacos, los frascos ahí identificados. Y por lo tanto, pues ya de esta cantidad,
pues nos va a quedar prácticamente un frasco con sus 50 miligramos y el otro frasco con 22 miligramos, lo que da a dar los 72 miligramos. Entonces, del frasco con 22, pues más fácil que ustedes, pues de ahí tomen 7.2 mililitros, que es a 7.2 miligramos, ¿sí? Y lo saquen y lo administren lentamente en bolo, ¿sí? O sea, ese se va a administrar en bolo y posteriormente a esto, pues claro, vamos a colocar de preferencia, va a tener que ser con bomba de infusión para que en los siguientes minutos se pasen el 90% restante, que ya serían los 64.8 mililitros. Entonces, esto es algo que sí tenemos que hacer. No, ahora, si yo no lo conozco, pues tengo que analizar, ahora sí que siempre decimos, son fármacos que si no es para, aquí aprendo, ¿no? Necesitamos saber utilizarlo y si no estoy segura de hacerlo, hay que comentarlo con la jefa o en este caso, pues con el médico. Yo he visto muchas de las veces que los médicos apoyan hasta en la preparación y todo cuando el enfermero no sabe. Entonces es importante que abran el manual, saquen su instructivo que viene ahí y verifiquen que están muy amigables, viene cómo se invierte. Por ejemplo, primero se tiene que colocar, destapar las tapas azules, poner ahora sí que el inyector y después voltearlos así como les ponía el videito, ¿no? Ahora bien, ya estoy trombolizando a mi paciente. Estas dos que les pongo aquí son de las principales complicaciones de hipersensibilidad y estos de hemorragia, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que estoy trombolizando y me empieza a hacer datos de angioedema, ¿sí? Eso no lo va a dar que el simple hecho de ver al paciente. Ustedes vean cómo se ponen los pacientes, por lo tanto, tenemos que asegurar vía aérea. Podemos ver que se nos puede bajar la saturación, puede el paciente presentar dificultad para respirar o bien hacer un edema no laringio y demás. Aquí es importante suspender la infusión del trombolítico, valorar el apoyo ventilatorio mecánico, la oxigenoterapia, la vía aérea, tenemos que asegurar esta parte. Y se recomienda 125 miligramos intravenoso de metilprednisolona como dosis única y 50 miligramos de difenhidramina intravenoso también como dosis única. En el caso pues de que no haya mejoría y pueda que este paciente entre en un estado de shock, pues nos recomienda la administración de epinefrina al 0.1%, con una dosis de 0.3 mililitros subcutánea o bien pudiera ser nebulizada, ¿sí? Y bueno, pues para todo esto dar el tratamiento de soporte, el ABCDE, ¿no? O sea, todo lo tenemos que llevar a cabo en estas urgencias. Finalmente, esto se convierte en una urgencia, una emergencia, una transformación hemorrágica también inmediatamente. Podemos tener como esta imagen, ¿no? Y que tenemos que hacer una presión directa por varios minutos, nos dicen, para poder disminuir un poquito, o sea, hacer detener ahí el sangrado. Pero si no cede o bien hasta toman una placa de rayos de tomografía y se ve que hay un sangrado intracerebral, pues bueno, tenemos que, o sea, aquí no dicen que forzosamente rápidamente se tenga que transfundir, sino nada más estar valorando porque pues comúnmente si tomamos la biometría hemática, los tiempos, todo eso de manera inicial, comúnmente no es tanto lo que llega a bajar como para transfundir, ¿verdad? Entonces se tiene que detectar a tiempo y bien, pues dar interconsultas también. Los médicos comúnmente piden su interconsulta con neurocirugía o con hematología. Otra de nuestras intervenciones está también lo que es para nosotros dar un cuidado adecuado. El protocolo FES es uno de los estudios que menciona, por ejemplo, el Quality in Acute Stroke Care. Nos dice ese estudio, este protocolo FES tiene o el fin de reducir la mortalidad en el ictus. Porque tenemos que ver unos parámetros al menos desde el primer momento hasta las 72 horas posagudas, ¿sí? En donde vemos la temperatura, la glucemia, la disfagia, ¿no? Que sin duda todo esto nos altera el metabolismo del paciente y más aún esta disfagia, pues que nos puede llevar a complicaciones, ¿no? Como una neumonía por broncoaspiración,
Y esa es de las partes que mayor tenemos que cuidar para que este paciente pues salga nuevamente de manera más rápida, ¿verdad? Un paciente que ya llega a tener alguna infección asociada a la atención de salud, ¿no? O en este caso a la complicación, que es la disfagia, pues claro que va a cursar con más tiempos de estancia hospitalaria y por lo tanto pues van a aumentar los costes, ¿no? En lo que es la afectación por ictus. Dentro de las complicaciones, hablando de disfagia, porque finalmente el manejo de la temperatura, el manejo de la glucosa que debe de ser continua, horaria, ¿sí? ¿Qué pasa con la disfagia? Que la tenemos a veces un poquito más olvidada, ¿no? Dices, no, pues es que no puede comer y si le doy de comer se me va a ahogar, ¿no? Es lo más común, que pues es que está delicado, no queremos o no tiene una sonda orogástrica y neurológicamente, pues si yo le doy de comer, pues se me puede broncoaspirar. Entonces, a veces emitimos esta parte, pero la alimentación de cualquier paciente crítico o no crítico, pero la alimentación es fundamental para sobrellevar todo este proceso, ¿no? Entonces, en el paciente con ictus, estas tablitas que la verdad se me hacen también súper prácticas en lo que son algunas consecuencias de la disfagia en los pacientes con ictus, nos dice, paciente con ictus presenta disfagia, ¿no? Comúnmente en un paciente que está cursando con un evento vascular cerebral, hay alteración del estado de la conciencia, pero nos dice que comúnmente hay alteración, es un síndrome de pares bajos, ¿no? Este síndrome de pares bajos, donde aquí les selecciono, les tacho lo que es el glosofaringio, el accesorio, el hipogloso y el vago, se ven afectados. Es por eso que lo que nos da en un paciente neurológico, y siempre lo vemos, ¿no? Cómo están los pacientes con cialorrea. Y aparte de la cialorrea, puede que tengan disminución en el reflejo nauseoso, en la deglución y en la tos. Es por eso que este síndrome de pares bajo también nos causa esta parte. Y es nuestro trabajo también tener o saber qué hacer para alimentar a nuestro paciente. Entonces, una vez que cursan con disfagia, estamos hablando de una alteración en la seguridad de la deglución, ¿verdad? Uno en la seguridad, porque nos pueden broncoaspirar, y otro es en la eficacia de la deglución. Cuando este paciente no deglute, pues no va a estar recibiendo los aportes nutricionales adecuados. Por lo tanto, nos va a presentar una desnutrición o bien una deshidratación. Esto conlleva a una malnutrición del paciente y también conlleva a que este paciente pues llegue a presentar una neumonía, ¿no? Y esta tabla que les pongo ahí es simplemente para analizar esta parte y de la importancia que es que nosotros como enfermeros sepamos medir una disfagia, ¿no? Valorar o evaluar una disfagia. Yo les comento, el doctor nos puede decir, el médico nos puede decir, pues, dele dieta líquida o papillas o lo que nos ponga, ¿no? Pero si nos dice nada más dieta líquida, pues es un paciente que con agua se me va a ahogar, ¿no? Y quien alimenta al paciente, pues es enfermería. Quien le da el alimento es enfermería. Entonces, si el paciente tiene una disfagia leve, no es recomendable dar agua, ¿verdad? No es recomendable, sino alimentos blandos, papillas, no líquidos. Pero ya si es una disfagia total, pues entonces alimentación por sonda. Aquí está este diagrama de flujo que les pongo aquí, es principalmente de la unidad del ictus de Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Estas tablas ustedes las encuentran ahí en el manual y la verdad están muy prácticas. Y nos habla si el paciente que cursa con un ictus agudo en menos de 7 días, ya sea isquémico, hemorrágico, transitorio, pues ya estamos hablando que puede precisar de una dieta absoluta, ¿no? Entre 48 a 72 horas. Pero aquí es donde entra, ¿no? O sea, si no hay un ictus leve, pues hay que ver si el NISH a lo mejor es de menos 4 puntos, entonces es un ictus leve y se tiene que valorar sí. O sea, si es un ictus leve, sin clínica orofaringia, entonces nada más es un cribado de disfagia de enfermería, ¿sí? Con el test de agua modificado más pulsioximetría. Entonces, le damos 10 mililitros de agua, ponemos un oxímetro y vemos que durante el agua que le damos no nos baje la saturación, ¿sí? ¿Qué significa? Que si nos baja, pues está batallando en pasar esto, ¿no?
¿Qué pasa si nosotros hacemos también, en el caso de que no sea un NISH menos de 4 puntos, entonces pues un cribado de disfagia por enfermería, ¿sí? Que se llama el MEC, ¿no? Que es el MEC el que nos manda, dice el protocolo FEST. El MEC nos dice que es el método de exploración clínica en lo que es el volumen de viscosidad, ¿sí? Y nos dice que lo ideal hacerlo es este test de disfagia con pues alimentos prácticamente viscosos como una miel, un pudín, un néctar, ¿no? Estas papillas que a veces no las da el servicio de nutrición, pero en vez de agua, darle las papillas. Si bien vemos un esófago sano donde el bolo lo está haciendo por medio de esta peristaltis esofágica, pero cuando hay disfagia, pues esto se pierde, ¿no? Vimos esta parte que están afectados estos pares bajos, estos nervios craneales, estos pares craneales bajos. Entonces sí, tenemos que lograr hacer estos tests. Ahora, si de estos no funcionan, entonces, pues es un paciente con nutrición enteral, ¿no? En nutrición enteral tenemos que asegurarnos que tengan una sonda nasogástrica y que podamos alimentarlo para recuperar todos los nutrientes, ¿no? Perdidos por a veces estado hipermetabólico en el que se encuentra. También está la escala de Gus, ¿no? La escala de Gus o la escala de disfagia de Gus, esta también la pueden encontrar en lo que es el protocolo de atención integral, donde está una puntuación de 0 a 20 puntos y de 0 a 9 puntos nos dice que tiene un alto riesgo de aspiración. Si ustedes pueden ver en la primera parte que podemos evaluar, dice, está en vigilia, el paciente está alerta al menos 15 minutos, tiene tos, o sea, su tos es voluntaria, ¿sí? O la deglución, si es deglución exitosa, si sigue con cialorrea o hay cambios en la voz, ¿sí? Esto nosotros vamos a poner ahí palomeando en qué área está y finalmente hacemos la puntuación. En la prueba directa de deglución, que es otra segunda parte, también nos dice el orden, el tipo de alimento, ¿sí? Si es semisólido, líquido, sólido, cuál es el que le estamos otorgando. Como es la deglución, si pasó la de semisólido, pues entonces a líquido y luego ya nuevamente a sólido. Tos involuntaria, la cialorrea, los cambios en la voz. Entonces el puntaje que tengamos también vamos a ver el riesgo que tenga. Si el paciente tiene un riesgo leve, aquí nos dice un riesgo alto de 0 a 9 puntos, nos dice rápidamente es primero colocar zona para poder alimentar al paciente. Entonces, pues más que nada eso es lo que queremos que nosotros en realidad como enfermeros sí estemos familiarizados. Aquí nos dice lo que les decía ahorita de 0 a 9 puntos significa que es una disfagia severa con alto riesgo de aspiración. Lo que nos dice recomendaciones, nada por la boca, evaluaciones funcionales de la deglución, derivar a fonoaudiólogo o bien el suplemento con sonda nasogástrica o gastrostomía o alimentación parenteral. Entonces, esta es una de las pautas. Y bien, pues ya casi para terminar, también es importante el uso de mnemotecnias, ¿sí? Una vez que yo ya tengo a mi paciente bajo vigilancia estricta, ya se trombolizó, que no se nos olvide que después de un tratamiento así como una trombólisis, podemos estar observando y se pueden presentar muchas complicaciones que pueden ser evitables, ¿sí? Evitables porque desde aquí va en cómo es que nosotros llevamos a hacer estas medidas de neuroprotección. ¿Sí? O sea, sabemos que el cerebro ya tiene daño, pues entonces que no se haga más daño del que ya tiene. Y antes utilizábamos, bueno, pues ya también es según cuál es la que a ustedes les gusta más manejar, ¿no? Está el GOS-GAP, ¿no? Donde también estamos viendo la glicemia, la hemoglobina, una oxigenación adecuada, el sodio, ¿sí? La temperatura, el confort de siempre, que se nos recomienda a pacientes con lesión cerebral, una posición de 30 a 45 grados al menos las primeras horas o 24 horas, pero ya en la mayoría de los pacientes críticos tenemos que tener estas posiciones, ¿no? Esto nos va a ayudar también obviamente a mejorar ese flujo sanguíneo cerebral, pero también a disminuir, ¿verdad?, el riesgo de que se nos vaya a broncoaspirar, la presión arterial, la PaCO2, un paciente con un CO2 elevado, pues también sabemos que hay vasodilatación cerebral y si este paciente
paciente ya traía signos o datos de hemorragia, pues podemos lograr o hacer que este paciente resangre, ¿no? O sangre más. Un CO2 bajo también, pues nos puede hacer isquemia cerebral, ¿no? Esta hipocapnia o esta hipercapnia que tenemos que mantener en 35 a 45 mililitros de mercurio, pues también es un punto bien relevante. Si no tengo capnógrafo, pues ver la manera, si es que este paciente, tenemos la manera de hacer un neuromonitoreo o bien buscar la manera pues de tener un capnógrafo o bien con una gasometría, ¿no? Dentro de también una de las mnemotecnias también que se utilizan mucho es la del manto, y esto es un poquito más en general a lo que es el neuromonitoreo avanzado, que también nos habla de la temperatura, de la hemoglobina, de los electrolitos, ¿no? Porque sabemos que estos pacientes tienen que tener un control estricto de sodio, de potasio, que una vez que nosotros detectemos que a lo mejor hay aumento de la presión intracraneal, no únicamente con un neuromonitoreo invasivo, que en ocasiones no lo tenemos, pero a lo mejor pues está el ultrasonido, ¿no? A lo mejor hay la manera de hacer una medición de vaina óptica, de hacer una correlación la clínica con el ultrasonido, que viene siendo no invasivo y que se puede tener a pie de cama de paciente. Entonces, desde todos estos datos que se pueden manejar en conjunto con el equipo multidisciplinario, pero pues no esperar a que el médico siempre nos diga qué hacer, ¿no? Cuando todo esto es de enfermería, que tenemos que tener esa valoración pronta. Dentro por ejemplo, del protocolo FEST, aquí nos hablaba también, si ustedes ven estas imágenes, pues pueden decir, pues nos habla del control de la glucosa, nos habla del control de la nutrición en cuestión de la disfagia. Si yo no logro mantener la disfagia, o sea, que yo diga, es que mi paciente sigue batallando, entonces yo tengo que saber qué tengo que hacer para mantener a este paciente bien alimentado, para mantener su glucosa lo más normal, ¿no? Y pues ya por último, casi para lo que es neuromonitoreo, pues sabemos que todo paciente con una alteración neurológica, principalmente en esos pacientes que se nos complican siendo un EBC isquémico, un EBC hemorrágico, entonces se convierten en pacientes pues neurocríticos, ¿verdad? En donde tenemos que ver un enfoque multimodal, tenemos que ver siempre estar verificando sus laboratorios, su clínica, el funcionamiento renal, la colocación de invasivos, estar viendo qué tanto está este riñón funcionando, ¿sí? La alimentación gastrointestinal, que si bien nosotros mantenemos alimentado a este paciente, pues sabemos que pues nuestro sistema intestinal es uno de los que tienen mayor aporte de inmunonutrientes, ¿no? Y pues la presión arterial, gasto cardíaco, función respiratoria, todo esto tenemos que tener un control, y ya en colaboración con algunos estudios, algún neuromonitoreo que se pueda hacer en conjunto siempre con los médicos, con el equipo multidisciplinario, pues va a estar en que nosotros nos familiaricemos con todos estos monitoreos para poder también pues evitar las complicaciones, ¿no? Y bueno, ya como conclusión, y podemos observar que yo en resumen así les podría decir, pues enfermería se puede centrar en muchas cosas, ¿no? Pero siempre si nuestras intervenciones son las oportunas y tenemos el conocimiento para que este paciente no se nos complique, pues con eso siempre vamos a prevenir las complicaciones, ¿no? O sea, eso es un punto. Claro que va a haber situaciones que no podamos manejar como tal, pero en su mayoría, créanme que yo sé que son altamente oportunas, ¿no? Cuando nosotros sabemos qué hacer, eso es, yo por eso les digo, enfermería, somos la piedra angular en muchos de los servicios, en los pacientes, en lo que les tenemos que hacer, ¿no? Somos pues prácticos con este desarrollo de habilidades, pero sí yo sigo invitándolos a que sigamos haciendo este razonamiento clínico para qué más
podemos hacerle a este tipo de pacientes. Hay que recordar que tiempo es cerebro y parte también de nuestra función, que no se nos olvide, ¿no? La prevención, siempre la prevención, el tratar de tener un estilo de vida saludable, el fomentar la actividad física, el tratar de abandonar los vicios, ¿no? Siempre digo, tratemos de abandonar estos vicios. Y pues mantener siempre nuestra presión arterial, educar sobre ello, estar teniendo controles de glucosa, de perfil lipídico para evitar también estas complicaciones de un infarto. Y pues otro punto también es pues mantener nuestro peso, hacer ejercicio para no lograr tener, ¿no?, estos síndromes metabólicos. Y como profesionales de la salud, pues favorecer nuestro control de estrés, hacer actividades que nos ocasionen un bienestar emocional y siempre enseñar que en el reconocimiento de signos de alarma. Entonces, pues creo que son muchos puntos que hay que abordar, pero finalmente esto es algo de lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Tratando de evitar que las personas fallezcan, que esta enfermedad que es muy discapacitante, que el decir el día de hoy yo puedo estar teniendo una vida maravillosa, pero en cuestión de minutos todo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por por estar aquí escuchando esta clase. Nosotros mismos debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y esto pues lo dice Gandhi, ¿verdad? Gracias. Maestra, muchas felicidades por su presentación, la verdad, creo que estoy satisfecha y creo que todos quedamos muy satisfechos con la presentación, muy entendible, muy concreto, desde las estrategias que nos otorgó para la detección oportuna del evento vascular cerebral, para llegar en tiempo y forma y poder reperfundir bien ese cerebro para que ese paciente tenga una buena funcionalidad. La verdad, estoy muy satisfecha. Voy a pasar a leer al chat, sin antes mencionar las felicitaciones de muy buena presentación, muy bien desarrollado. Le voy a leer unas preguntitas, maestra. Y aquí dice, ¿qué precauciones considera debe tomar enfermería durante la preparación y administración del trombolítico? Pues creo que parte de eso lo mencioné. En primer lugar, es siempre prevenir las complicaciones, ¿verdad? O sea, si yo sé cómo es que lo tengo que preparar, qué tengo que cuidar antes, ¿no? O sea, si yo sé que mi paciente está con su presión, que no se puede controlar, que no podemos, o que no sé preparar un fármaco, en este caso el trombolítico, yo creo que siempre tenemos que saber eso, ¿no? O sea, ¿qué complicaciones puedo tener para actuar con más precaución, ¿verdad? De ahí en más, creo que parte de lo que ahorita mencioné siempre, y uno de los puntos es el feedback, ¿no? Aquí siempre que o sea, nosotros vamos a hacer ahora sí que la administración, antes de eso volver a corroborar, porque es una dosis que les comento, o sea, es un medicamento muy caro, un medicamento que puede ocasionar tanto una mejoría en el paciente, pero también una elevación de la mortalidad. Entonces, conocer el fármaco y conocer qué reacciones también pueden tener. Y conocer la dosis máxima, que no nos vayamos a equivocar en la dosificación. Sí, claro. Otra pregunta, maestra. Si durante la trombólisis aparece hemorragia, ¿cuál es el paso inmediato que debería tomar enfermería? Pues si nosotros ya estamos administrando el fármaco y vemos el primer punto que comúnmente es lo que desencadena un sangrado, una hemorragia, pues entonces es suspender completamente la infusión del trombolítico y avisar rápidamente al médico. Ahí en uno de los puntos que yo les hablé, es que nosotros inmediatamente veamos de dónde es el sangrado, qué tan extenso es el sangrado, porque si nosotros nos vamos ya a un sangrado que no podamos detener, en este caso, que sea a lo mejor por la punción, pues damos presión directa y nos esperamos hasta que pare, ¿no? No nos vamos a separar de ahí hasta de que no puedan valorar al paciente qué es lo que está pasando, o bien, pues ya si no se ve un sangrado por fuera, pero hay deterioro de los signos vitales, ¿no? Hay importante deterioro,
pues muchas de las veces el sangrado no es tanto nada más únicamente leve, ¿no? Puede ser un sangrado severo que puede estar pues a nivel cerebral. Y ahí pues en conjunto con las indicaciones médicas pues sería rápidamente llevar a tomografía y ver que este paciente no esté sangrando para ya otro manejo, ya sería el cambio de otro manejo, ¿no? Bien, en el EBC hemorrágico, ¿qué cuidados de movilización y posicionamiento son seguros para minimizar riesgos de empeoramiento neurológico? Yo creo que aquí algo de lo más importante va a ser siempre el confort y la posición, ¿no? La posición, y ahí nos lo decía una mnemotecnia, ¿no? ¿Qué vemos en el confort? Que el paciente esté con una posición adecuada de 30 a 45 grados, que eso nos va a ayudar a mejorar ese flujo sanguíneo cerebral, porque si bien yo pongo completamente al paciente en decúbito, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a aumentar probablemente esa presión que hay intracerebral o bien vamos también a lo mejor aumentar la presión intracraneal y por lo tanto, por consecuencia, también nos va a aumentar esa presión intracraneal. Y también en cuestión de la movilización, bueno, aquí es donde yo digo, es el costo-beneficio, ¿no? Es decir, llega el jefe y te dice, hay que movilizarlo, tiene que moverlo porque se le va a ulcerar. Ok, en ese momento, ¿qué es lo más prioritario? ¿Nuestro cerebro o que el paciente tenga una lesión por decúbito, ¿no? Entonces, es bien importante siempre cómo movilizarlo. En este caso, esa pregunta, me acuerdo de una vez que me preguntó un camillero, pero es que si yo lo voy a llevar a tomografía y lo llevo en esa posición de 30 a 45 grados, pues cuando lo pase la tomografía lo tengo que acostar, ¿no? Completamente en decúbito. Digo, pues sí, pero eso es necesario hacerlo. O sea, sí, no le va a ayudar, no le ayuda, pero le beneficia que sí le hagan la tomografía. Entonces, creo que la posición siempre, y eso también nos evita que estos pacientes que están cursando con disfagia nos vayan a broncoaspirar. Entonces, la posición y en cuestión del confort, pues sería tener a lo mejor un analgésico, ¿no? Siempre tener, yo siempre digo, los pacientes no pueden estar con dolor, ¿no? Todo lo que nosotros le podamos hacer como invasivo, pues también le va a generar un dolor. Entonces, que nuestros pacientes, si es que está cursando con cefalea y no nos lo puede expresar, pues lo vamos a ver con alteraciones en estos signos vitales. Entonces, mantenerlo con dolor para también que sea seguro esta parte. La última pregunta, ¿qué tan importante es que enfermería se capacite con la interpretación de un ataque simple de cráneo? Bueno, la verdad es de que hoy en día en la enfermería tenemos que, pues, ponernos a estudiar mucho, ¿verdad? Porque finalmente creemos que hay cosas que son del médico, hay cosas que son en enfermería, pero tenemos que conocerlo. Yo como enfermero no diagnostico una tomografía, pero sí es importante que yo sepa analizarla, ¿no? Sepa ver si este paciente tiene a lo mejor un sangrado intracerebral para yo también poder correlacionarlo con lo que yo hago, ¿no? Con lo que nosotros hacemos como enfermeros. Y una placa anormal, una tomografía anormal, pues esto lo correlaciona con con lo que yo hago. Simplemente nos ayuda a anticiparnos, ¿no? Nos ayuda a anticiparnos, nos ayuda a vigilar, a proteger. Y eso es importante, pues, simplemente el hecho de que esto va a mejorar nuestro razonamiento clínico, ¿no? El conocerlo, por ejemplo, la escala de aspect, ¿no? Que diga el médico, pues tiene un aspect de mayor a 7. Ajá, pues yo ya sé qué significa, yo ya sé cómo valorar esa placa, pero simplemente yo trabajo en conjunto con nuestro equipo, ¿no? Con nuestro médico, pero qué mejor, yo creo, para un médico que diga, es que mi enfermera también lo sabe y podemos trabajar en la misma sintonía. Entonces, creo que eso es algo que es un reto, ¿no? Siempre para enfermería estar tratando de saber más y no es que sepamos más que alguien, ¿no? Simplemente el saber actuar, eso nos dice mucho. Sí, creo que concluimos con las preguntas del chat. Maestra, le agradecemos profundamente su valiosa participación por compartirnos su experiencia. La verdad fue un tema, como ya lo repetí, muy bien desarrollado, donde reafirmamos pues que el tiempo es cerebro, pero también es vida y funcionabilidad prácticamente. Cada minuto que nosotros actuemos con evidencia pues puede significar que un paciente recupere su independencia, que recupere su habla y sobre todo pues que pueda retomar su vida cotidiana.
Agradecemos a cada uno de los conectados por su interés en actualizarse y su compromiso con la enfermería basada en evidencia. Muchas gracias por su presencia y participación y pues damos por concluida esta sesión académica. Sin antes invitarlos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, a las redes sociales, para que estén enterados de las próximas sesiones académicas que continuamente se hacen cada mes y que tengan linda noche. Gracias, un saludo a todos. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Arreñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.